Hace apenas algunos días se filtró todo este tráiler, y como suele pasar cada vez que ocurre algo así, la conversación se llenó de capturas, escenas aisladas, teorías y reacciones. Pero ahora que Sony y Marvel finalmente publicaron la versión oficial, creo que hay algo mucho más interesante de qué hablar. Porque después de verlo completo tengo la sensación de que mucha gente está enfocándose en las preguntas equivocadas. No creo que este avance esté intentando vendernos a un nuevo villano, no creo que esté intentando vendernos al siguiente gran evento del MCU. Y honestamente creo que tampoco es que la película quiera sorprendernos únicamente con apariciones o escenas espectaculares. Creo que están intentando hablar de algo mucho más simple, y al mismo tiempo mucho más importante. Peter Parker. Porque mientras más veo este tráiler, más claro me queda que Brand New Day no parece una historia sobre una amenaza que llueva a Nueva York. Parece una historia sobre un personaje que empieza a perder el control de su propia vida. Y eso podría convertirla en una de las películas más personales para Spider-Man en mucho tiempo. Así que vamos a analizar todo lo que nos mostró este nuevo avance de Spider-Man Brand New Day. Porque creo que detrás de toda la acción hay una idea central que Marvel quiere que entendamos. Hay algo muy interesante en la forma que está construido este tráiler, porque normalmente los avances de Spider-Man intentan vendernos una amenaza, nos presentan al villano, nos muestran el peligro y nos explican qué es lo que está en juego. Y aquí no, aquí la primera sensación que te deja este avance es que algo le está ocurriendo a Peter. Y eso es importante, porque cuando una película decide centrar su marketing en el protagonista y no en el antagonista, generalmente significa que el verdadero conflicto es interno. Y mientras más avance el tráiler, es más evidente que este es el caso en esta película. Peter no parece estar enfrentando únicamente algo que viene de fuera. Parece estar luchando contra algo que está ocurriendo dentro de él. Y esa es una diferencia enorme, porque los enemigos externos siempre pueden ser derrotados. Los conflictos internos son mucho más complicados. La primera secuencia deja esto bastante claro. Vemos a Spider-Man enfrentando a Scorpion. Y sí, Scorpion es una revelación importante si no estabas tan al tanto de lo que viene siendo el marketing y de los videos que te hemos brindado sobre las filtraciones. Es un personaje que muchos fans llevan años esperando ver en acción, pero la película parece estarlo utilizando para otra cosa, porque rápidamente deja de importar el combate, lo que importa es la reacción en Peter. Pierde el control, se vuelve mucho más agresivo, más impulsivo, más violento, y por primera vez en mucho tiempo vemos a un Spider-Man que parece asustado de sí mismo. Esta escena funciona más como una advertencia, no tanto como la amenaza de Scorpion. No para la ciudad, no para los héroes, para Peter, porque algo está cambiando, y él mismo parece ser consciente de ello. Por eso el tráiler no presenta una amenaza de arranque, comienza presentando estos síntomas que vemos en Peter. Y aquí es donde creo que está el verdadero corazón de toda esta historia, porque una cosa es desarrollar nuevos poderes, y otra muy diferente es mutar, que es lo que parece que quieren darnos a entender que está pasando con Peter. Una evolución suele sentirse como progreso, una mutación suele sentirse como la pérdida del control, y todo el avance parece que nos está apuntando en esta dirección. Peter no parece emocionado por lo que está ocurriendo, no parece descubrir nuevas habilidades con entusiasmo. Parece preocupado, confundido y con la desesperación de entender qué es lo que le está pasando. En este punto parece que deja de ser una película sobre ganar poder y se convierte más en una película sobre las consecuencias de tenerlo. Y siguiendo adelante, uno de los momentos que más conversación va a generar es el de los lanzatelarañas, porque inmediatamente va a recordar a muchos a la versión de Tobey Maguire, y probablemente lo verán como un simple guiño, pero honestamente creo que hay mucho más detrás, porque esta escena aparece en medio de toda esta narrativa sobre los cambios físicos, la mutación, la pérdida del control, y eso hace que se sienta menos como nostalgia y más como una consecuencia. La pregunta aquí no es si Peter ahora tiene telaraña orgánica, la pregunta es por qué. ¿Qué es lo que está pasando en él que está disparando estos cambios? Y sospecho que la película utilizará este cambio para mostrarnos que la transformación ya está avanzando, que no se trata únicamente de emociones o de comportamiento, también está afectando a todo su cuerpo y eso lo vuelve mucho más preocupante. Y aquí tenemos una de las decisiones más inteligentes de toda la película, y es introducir a Bruce Banner, porque si alguien dentro del MCU entiende lo que significa vivir con una transformación fuera de control, es él definitivamente. Bruce lleva años intentando encontrar el equilibrio entre dos versiones de sí mismo, dos identidades, dos naturalezas completamente distintas. Y ahora parece que Peter está empezando a recorrer un camino similar. Por eso la conversación entre ambos resulta tan importante, porque Peter no busca ayuda para derrotar a alguien, busca ayuda para entenderse a sí mismo. Y esa es la diferencia que lo cambia todo. No estamos viendo a Spider-Man preparándose para una batalla, estamos viendo a Peter buscando respuestas. Y eso hace que la película se sienta mucho más íntima, mucho más personal y mucho más humana. Y aquí hay una línea que probablemente resume toda la película.
Cuando Peter pregunta si existe una forma de deshacerse de lo humano y conservar lo bueno. Porque eso no es una pregunta científica, es una pregunta más emocional. Es la pregunta de alguien que está empezando a sentir miedo, miedo de perder una parte de sí mismo, miedo de convertirse en algo diferente, y miedo de descubrir que aquello que lo hace especial también es aquello que lo puede destruir. Esta me parece que es la lección más importante que nos puede dejar Brand New Day, porque las mejores historias de Spider-Man nunca han tratado sobre poderes, han tratado sobre responsabilidad, y la responsabilidad más difícil suele ser aceptar quién eres, incluso cuando no te gusta lo que ves. Algo que me gusta mucho del avance es que se resiste a explicarnos demasiado. No nos da una exposición enorme, no nos muestra claramente quién está detrás de todo, no intenta responder cada pregunta, y eso ayuda muchísimo, porque el villano funciona mucho más como una presencia que como un personaje tradicional. Lo vemos atacar a la ciudad, lo vemos manipular personas, lo vemos utilizar cuerpos ajenos, pero nunca sentimos que realmente lo conocemos, y eso genera una sensación de incertidumbre constante. Peter nunca parece saber exactamente a qué se está enfrentando y nosotros tampoco. Y eso es lo que vuelve tan peligrosa esta identidad, porque no necesita un ejército, no necesita una invasión, no necesita destruir edificios, simplemente necesita estar presente. Y la posibilidad de que cualquiera pueda convertirse en una extensión de esta amenaza cambia completamente las reglas. Ya no importa quién está de frente de ti, importa quién está detrás. Y eso convierte a Nueva York a una ciudad mucho más hostil de lo habitual, una ciudad donde Peter ya no puede confiar completamente en nadie. Hay una escena aparentemente sencilla que me parece de las más importantes del tráiler, y es Peter observando a MJ y a Ned. Porque técnicamente no ocurre nada, pero emocionalmente está ocurriendo todo. Esa escena nos recuerda las consecuencias de No Way Home. Peter salvó el mundo, pero perdió su lugar dentro de él. Y Brand New Day parece entender perfectamente que esta herida sigue abierta. Porque Peter no está observando a dos amigos, está observando una vida a la cual ya no puede regresar. Y eso vuelve mucho más doloroso todo lo que ocurre después. Porque aunque ya no recuerden quién es Peter, aunque ya no formen parte de la misma vida, MJ sigue siendo el corazón emocional de muchas de sus decisiones. Y el tráiler lo deja bastante claro. Porque cuando una amenaza descubre aquello que más te importa, automáticamente encuentra la forma de destruirte. Eso siempre ha sido cierto para Spider-Man y parece que lo va a seguir siendo aquí. Lo más interesante es que ahora Peter debe de proteger a alguien que ya no forma parte de su mundo, y eso lo puede volver a hacer algo mucho más complicado. Algo parecido ocurre con Ned, porque más allá del humor o la dinámica que puedan tener, su presencia sirve para recordarnos una realidad incómoda. Peter está solo, mucho más de lo que ha estado en años, y ese aislamiento probablemente sea una de las razones por las cuales está teniendo tantas dificultades para enfrentar lo que le está ocurriendo. Porque cuando las cosas empiezan a salir mal, ya no tiene el mismo sistema de apoyo que tenía antes, y eso puede volver a cualquier problema mucho más difícil de manejar. Y ya llegamos al punto donde tenemos que hablar de Hulk, porque está aquí para hacer más claro el mensaje. Creo que será una de las claves de la película, porque la reacción inmediata de muchos fans es pensar que Hulk está aquí para aumentar la escala. Pero yo creo que ocurre exactamente lo contrario. Creo que Hulk está aquí para reforzar el tema principal, porque representa todo aquello en lo que Peter está temiendo convertirse. Poder sin control, furia sin límites, instinto dominado por razón. Y cuando vemos una versión más salvaje del personaje, la película parece estar diciéndonos algo muy específico. Y es que esto es lo que ocurre cuando pierdes el equilibrio. Esto es lo que ocurre cuando la transformación gana. Y por eso Hulk funciona tan bien dentro de esta historia, porque no solamente es un aliado, es una advertencia a lo que se puede volver a convertir Peter. Ahora bien, si Hulk es el reflejo de todo lo que Peter puede temer ser, Frank Castle representa lo que podría llegar a elegir convertirse. Porque Frank es un personaje que dejó atrás muchas de las reglas que definen a Spider-Man. No cree en segundas oportunidades, no cree en rehabilitación, no cree en la compasión de la misma manera que Peter, y por eso su presencia resulta tan interesante, porque pone a Peter frente a una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando los principios empiezan a sentirse insuficientes? Y esa puede ser la pregunta que tendrá mucho peso a lo largo de la historia. Una vez más vemos la secuencia de la presión, la cual parece espectacular, pero creo que lo importante no será la acción, será el contexto, porque mientras vemos a Peter peleando escuchamos la voz de May, y eso lo convierte en una escena mucho más profunda, porque deja de tratarse de derrotar enemigos, y empieza a tratarte de recordar quién eres, de recordar qué representas, y de recordar cuáles son los valores que te definen, y eso conecta perfectamente con todo el tema central de la película. Hay muchas escenas grandes en este avance, muchas, pero ninguna me parece tan poderosa como la de Peter frente a la tumba de May, porque resume perfectamente todo lo que está ocurriendo. Peter está buscando respuestas, está buscando dirección, está buscando la estabilidad en su vida, y la persona que normalmente le habría dado estas respuestas ya no está. Por eso la imagen funciona tan bien, porque no habla de superhéroes, habla de pérdida, y de un Spider-Man que siempre ha funcionado mejor cuando recuerda que antes de héroe, Peter es una persona.
Lo que más me gusta de este tráiler es que parece estar confiando en el personaje. No intenta distraernos con 20 misterios distintos, no intenta vendernos una historia de una película mucho más grande, nos vende una historia más personal. Y eso me parece exactamente lo que Spider-Man necesita después de No Way Home. Lo que me preocupa es la cantidad de elementos que hay sobre la mesa. Hay muchas piezas moviéndose al mismo tiempo. Y no hay que olvidar que esta película está situada en un punto algo incómodo, pues es la previa a ya que veamos Avengers Doomsday. Pero si la película mantiene el enfoque en Peter y en su transformación, creo que tiene el potencial para convertirse en una de las historias más interesantes del personaje dentro del MCU. Lo curioso de este tráiler es que probablemente la mayor sorpresa no fue lo que mostró, fue lo que confirmó. Porque después de semanas hablando de villanos, filtraciones, escenas específicas, creo que Marvel finalmente dejó claro cuál es la verdadera historia. Y no parece ser una historia sobre la amenaza que lleva a Nueva York. Parece ser una historia sobre Peter Parker intentando conservar su humanidad mientras todo alrededor empieza a cambiar. Porque las mejores historias de Spider-Man nunca han sido aquellas donde salva la ciudad, han sido aquellas donde lucha por no perderse a sí mismo. Y después de ver este avance, tengo la sensación de que Brand New Day está entendiendo perfectamente esta idea. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la película realmente trata sobre esta nueva amenaza o todo es simplemente el escenario para contar una historia mucho más personal sobre Peter Parker? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más análisis como este. Esto fue Mike's Basement y nos vemos en la próxima.